Suscríbete a Venganza Perfecta para más historias. Ahora, comencemos con esta. Capítulo 1. La Hermandad de Armas. El sargento maestro Henry Root se ajustó el chaleco táctico por última vez mientras se preparaba para lo que sería su última misión en Afganistán. 22 años de distinguido servicio militar le habían ganado el respeto en todos los rangos, pero ninguno mayor que el de su oficial al mando, el coronel Edgar Waller. Los dos hombres habían servido juntos durante 8 años, su vínculo forjado en el crisol de 3 despliegues de combate. ¿Listo para esto, Henry? El rostro curtido de Edgar llevaba las cicatrices de innumerables batallas. Sus ojos de un gris acero reflejaban años de decisiones de mando que habían mantenido a sus hombres con vida. A sus 45 años era solo 3 años mayor que Henry, pero su rápido ascenso en los rangos había sido nada menos que meteórico. Siempre listo, señor, respondió Henry, revisando su carabina M4 con la precisión metódica que lo había hecho legendario entre sus compañeros. Con 1,88 metros de estatura, hombros anchos y manos callosas que hablaban tanto de combate como de trabajos de construcción en su juventud, Henry encarnaba al soldado ideal. Su cabello castaño oscuro encanecía en las sienes, y sus ojos verdes mantenían la mirada firme de un hombre que había visto lo peor que la humanidad podía ofrecer y aún así elegía servir. Su misión era sencilla: escoltar un convoy de suministros médicos a una remota base de operaciones avanzada cerca de la frontera con Pakistán. La inteligencia sugería una amenaza mínima, pero los instintos de Henry, perfeccionados por décadas de experiencia en combate, susurraban lo contrario. Hacía mucho tiempo que había aprendido a confiar en esos susurros. El convoy consistía en 3 vehículos blindados que transportaban equipo médico crítico y morfina para los soldados heridos en la base de fuego Delta. Edgar viajaba en el vehículo de cabeza con Henry, mientras que el sargento de personal Brian Rios comandaba la retaguardia. La ruta serpenteaba a través de traicioneros pasos de montaña que se habían cobrado innumerables vidas a lo largo de los años. Cuéntame de nuevo sobre tu hija, dijo Edgar, mientras navegaban por un tramo de carretera particularmente estrecho. No era propio de él entablar conversaciones casuales durante una misión, pero Henry lo atribuyó a la melancolía que a menudo acompañaba a los despliegues finales. Lucia acaba de cumplir 16 años, dijo Henry. Sus rasgos curtidos se suavizaron. Es todo lo que su madre y yo esperábamos. Inteligente, amable, decidida a marcar la diferencia. Es voluntaria en el refugio de animales y mantiene un promedio de 4.0, planeando estudiar medicina veterinaria en la Davis. ¿Y Marsha? ¿Cómo está llevando este despliegue? Henry miró a su comandante, notando una extraña tensión en la voz de Edgar. Es fuerte, siempre lo ha sido. Manejando la casa, trabajando en su empleo de enfermera en el hospital, manteniendo a Lucia por el buen camino. Soy un hombre afortunado, señor. Lo que Henry no sabía era que Edgar se había estado escribiendo con Marsha durante meses, inicialmente bajo el pretexto de proporcionar actualizaciones sobre el bienestar de Henry. Las cartas se habían vuelto gradualmente más personales, con Edgar manipulando hábilmente las vulnerabilidades de una esposa de militar solitaria mientras su marido arriesgaba su vida al otro lado del mundo. La explosión del Deike siguió destrozó más que solo el vehículo de cabeza del convoy. Oculto bajo la superficie de la carretera, el dispositivo explosivo improvisado había sido colocado con precisión quirúrgica, diseñado no para matar, sino para incapacitar y dispersar. Mientras el humo llenaba el aire y los escombros llovían, el entrenamiento de Henry se activó. Sacó a un Edgar inconsciente de los restos, pidiendo médicos mientras establecía un perímetro defensivo. Pero las heridas de Edgar no eran tan graves como parecían. Mientras Henry se arrodillaba a su lado, aplicando presión a una herida superficial en la cabeza, los ojos de Edgar se abrieron con una claridad cristalina. En ese momento, Henry vio algo que lo heló más que cualquier fuego enemigo. Cálculo, Henry, susurró Edgar, su voz apenas audible por encima del caos.
La morfina ha desaparecido. La cabeza de Henry se giró bruscamente hacia los suministros médicos esparcidos. Efectivamente, las cajas aseguradas que contenían la morfina de grado militar habían desaparecido en la confusión. Era imposible. Las cajas estaban diseñadas para resistir explosiones mucho más severas que esta, señor. Tenemos que no. El agarre de Edgar se apretó en el brazo de Henry. Tenemos que hablar. ¿A solas? Mientras Brian Rios coordinaba la evacuación y aseguraba el perímetro, Edgar apartó a Henry. La conversación que siguió atormentaría a Henry durante años. La morfina nunca estuvo destinada a llegar a la base de fuego Delta, dijo Edgar, su voz firme a pesar de sus supuestas heridas. Era una transacción, una que ciertas personas en lugares muy altos necesitaban que ocurriera sin supervisión militar. La sangre de Henry se heló. Señor, está diciendo. Estoy diciendo que has sido un buen soldado, Henry. Demasiado bueno. Haces las preguntas correctas. Notas detalles que otros pasan por alto y tienes el molesto hábito de hacer lo correcto, incluso cuando es inconveniente. La máscara de Edgar había caído por completo, revelando a un hombre que Henry nunca había conocido realmente. Desafortunadamente, eso te convierte en un riesgo. Antes de que Henry pudiera responder, Edgar estaba gritando pidiendo médicos, afirmando que Henry había mostrado signos de desorientación y confusión tras la explosión. En cuestión de horas, Henry se encontró bajo investigación por la morfina desaparecida, con el testimonio de Edgar como la principal prueba en su contra. La rapidez con la que avanzó el caso debería haber sido la primera pista para Henry de que todo estaba amañado desde el principio. Capítulo 2. La red de engaños. El tribunal militar se reunió 6 semanas después en Fort Braxton, una extensa instalación en Carolina del Norte donde Henry había entrenado una vez a candidatos de las fuerzas especiales. Ahora estaba sentado en una sala de tribunal estéril, viendo cómo su carrera de 22 años se disolvía bajo el peso de pruebas fabricadas y testimonios falsos. El coronel Roman Sawyer presidía el tribunal, flanqueado por otros 2 oficiales superiores que Henry no reconocía. Los 3 llevaban expresiones de decepción profesional que cortaban más profundo que cualquier cuchilla. Eran hombres que entendían la gravedad de traicionar el uniforme, y creían que Henry había hecho exactamente eso. Sargento Maestro Ruth, la voz del coronel Sawyer, llevaba el peso de la autoridad absoluta. Se le acusa de conspiración para distribuir sustancias controladas, incumplimiento del deber y conducta impropia de un suboficial. ¿Cómo se declara? No culpable de todos los cargos, señor. El abogado defensor de Henry, designado por el ejército, el capitán Scott Jefferson, era competente pero estaba superado. La fiscalía había construido su caso con un cuidado meticuloso, presentando una narrativa que pintaba a Henry como un soldado desesperado que planeaba vender morfina militar para financiar la educación universitaria de su hija, Edgar Waller. Subió al estrado el segundo día. Su testimonio fue entregado con la convicción de un hombre que decía la verdad absoluta. Llevaba su uniforme de gala con su impresionante conjunto de condecoraciones, su porte imponiendo respeto a todos en la sala. Excepto a Henry, el sargento maestro Ruth había estado actuando de manera extraña durante semanas antes del convoy, testificó Edgar, su voz con el tono justo de decepción renuente. Hizo preguntas detalladas sobre los suministros médicos que llevaríamos, específicamente las sustancias controladas. Cuando le pregunté al respecto, mencionó los gastos universitarios de su hija y lo difícil que era llegar a fin de mes con el sueldo militar. Fue una actuación magistral, que contenía la suficiente verdad para ser creíble mientras omitía el contexto crucial que exoneraría a Henry. Las pruebas fabricadas por Edgar incluían registros de comunicaciones falsificados que sugerían que Henry había estado en contacto con conocidos traficantes de drogas en la región. El testigo estrella de la fiscalía fue el sargento de personal Brian Rios, que había servido bajo Henry durante 3 años. El testimonio de Brian debería haber sido una referencia de carácter, pero Edgar se le había adelantado. Señor, note al sargento Ruth actuando nervioso antes de la misión, dijo Brian, evitando la mirada de Henry. Seguía revisando su dispositivo de comunicación personal, lo cual era inusual en él. Durante la preparación operativa,
Henry observó con horror cómo su propio subordinado, un hombre al que había orientado y protegido, entregaba un testimonio que lo destruiría. Lo que Henry no sabía era que Edgar tenía pruebas de las deudas de juego de Brian, deudas que podrían resultar en la pérdida de su autorización de seguridad y su carrera militar. Edgar le había ofrecido una solución simple: testificar contra Henry o perderlo todo. El caso de la defensa se desmoronó bajo el peso de pruebas aparentemente abrumadoras. Los testigos de carácter hablaron de la integridad y dedicación de Henry, pero la fiscalía había elaborado una narrativa que explicaba incluso su historial ejemplar como la tapadera perfecta para la actividad criminal. Miembros del tribunal, el fiscal, el mayor Jeffrey Chance, se dirigió al panel durante los alegatos finales. El sargento maestro Root se presenta como el soldado ideal, y eso es exactamente lo que lo hacía tan peligroso. Su reputación intachable proporcionó el camuflaje perfecto para una empresa criminal. La evidencia muestra claramente que usó su posición de confianza para facilitar el robo de sustancias controladas para su beneficio personal. El capitán Jefferson luchó valientemente, pero estaba combatiendo sombras y mentiras con nada más que la verdad, un arma que resultó insuficiente contra el engaño cuidadosamente orquestado de Edgar. Señores, mi cliente ha servido a este país con distinción durante más de 2 décadas, argumentó Jefferson. La fiscalía les pide que crean que este condecorado suboficial arriesgaría todo lo que ha construido por un puñado de morfina. ¿Dónde está el dinero de esta supuesta venta? ¿Dónde están los contactos? La fiscalía no ha proporcionado ninguna prueba de beneficio criminal porque no existe ninguna. Pero Edgar había anticipado este argumento. Durante su segundo día de testimonio, presentó interceptaciones de comunicaciones que parecían mostrar a Henry coordinando con traficantes locals. Aunque las interceptaciones eran en realidad comunicaciones de inteligencia legítimas sacadas de contexto y alteradas digitalmente. El veredicto llegó 3 días después, culpable de todos los cargos. Mientras el coronel Sawyer leía la sentencia: 25 años en una prisión militar, reducción de rango a soldado raso, confiscación de todo el salario y subsidios, y baja deshonrosa. Henry sintió que algo moría dentro de él. No su espíritu ni su determinación, sino su fe en la institución a la que había servido fielmente durante más de la mitad de su vida adulta. El tribunal reconoce su anterior historial de servicio ejemplar, continuó Sawyer, pero la gravedad de sus crímenes exige un castigo severo. No solo traicionó su juramento, sino la confianza de cada soldado que depende de líderes como usted para mantener la integridad de nuestra profesión. Mientras la policía militar se preparaba para escoltar a Henry fuera de la sala, Edgar se le acercó por última vez. Lamento que haya llegado a esto, Henry dijo, lo suficientemente alto para que otros lo oyeran. Luego, acercándose más, susurró palabras que alimentarían la ira de Henry durante años. Marsha te manda saludos. Nos hemos vuelto muy cercanos desde que te fuiste. Las manos de Henry estaban esposadas a la espalda, pero Edgar vio el asesinato en sus ojos y retrocedió, satisfecho de que su antiguo amigo finalmente entendiera la profundidad de su traición. Capítulo 3. El centro clandestino. La instalación correccional militar Bravo existía en los espacios grises entre la supervisión oficial y la necesidad operativa. Ubicada en los desiertos de Nevada, a 200 millas de la ciudad más cercana, albergaba a prisioneros militares cuyos crímenes eran demasiado sensibles para las instalaciones tradicionales. Henry Root había estado allí durante 18 meses, y cada día había sido un cuidadoso ejercicio de supervivencia. El alcaide de la instalación, el coronel Alfred Caldwell, era un hombre que entendía el delicado equilibrio requerido para manejar a soldados peligrosos despojados de su honor pero no de su letalidad. A sus 58 años, era un oficial de policía militar de carrera que había visto toda variedad de criminales militares imaginables. Sin embargo, Henry Root era diferente. Un hecho que no había pasado desapercibido para Caldwell. Root llamó Caldwell mientras Henry terminaba su rutina de ejercicios de la tarde en el patio de recreo de la prisión. El aislamiento de la instalación significaba que los prisioneros tenían más libertad de movimiento que en las instalaciones tradicionales.
Pero esa libertad venía con el entendimiento de que escapar significaba la muerte en el desierto circundante. Sí, señor Caldwell estudió al hombre que tenía delante. 18 meses de encarcelamiento no habían quebrado a Henry Root. Si acaso parecía más concentrado, más decidido. Mientras otros prisioneros se ablandaban o se desesperaban, Root había usado su tiempo para transformarse en algo más duro y preciso. Su rutina diaria era militar en su disciplina, entrenamiento físico, lectura y largos periodos de lo que parecía ser meditación. Pero que Caldwell sospechaba que era planificación táctica. Camina conmigo. Pasearon a lo largo de la valla perimetral de la instalación, su conversación casual pero cargada de subtexto. Caldwell había estado observando a Henry durante meses, investigando las circunstancias que habían llevado a un soldado tan obviamente capaz a su instalación. Lo que descubrió le había preocupado profundamente. «Háblame del coronel Edgar Waller», dijo Caldwell sin preámbulos. El paso de Henry no cambió, pero Caldwell notó la ligera tensión alrededor de sus ojos. «Mi antiguo oficial al mando, señor, testificó en mi tribunal». «Sí, lo hizo. De manera bastante convincente, por lo que he leído». Caldwell se detuvo en una torre de vigilancia, saludando al guardia con un gesto casual. «He estado en el sistema correccional militar durante 23 años, Ruth. He desarrollado una especie de instinto para la culpa genuina frente a las pruebas fabricadas». Esto captó la atención de Henry. Era la primera vez que alguien en una posición de autoridad siquiera insinuaba la posibilidad de su inocencia. «Señor, Edgar Waller ha hecho una carrera bastante exitosa desde su condena. Ascendido a general de brigada, asignado a un cómodo puesto en el Pentágono, supervisando la logística de operaciones especiales. También ha desarrollado algunas relaciones personales interesantes». Caldwell había hecho su tarea a fondo. A través de contactos cuidadosamente cultivados en la inteligencia militar, había descubierto la verdad sobre la morfina desaparecida. Había sido parte de una operación cuidadosamente orquestada para financiar actividades extraoficiales en Afganistán. Edgar Waller había sido el arquitecto de la operación, usando su posición para facilitar ventas de drogas que financiaban operaciones demasiado sensibles para la supervisión del Congreso. Henry Root simplemente había sido un testigo incómodo que necesitaba ser neutralizado. «Tu esposa se volvió a casar hace 6 meses», continuó Caldwell, observando cuidadosamente la reacción de Henry. «El general de brigada Edgar Waller es ahora el padrastro de tu hija». Las palabras golpearon a Henry como un golpe físico, pero mantuvo la compostura con la disciplina de un soldado profesional. Por dentro, sin embargo, una ira fría comenzó a crecer, no la furia caliente que lleva a errores, sino la ira calculadora de un depredador que planea una cacería. «Ya veo», fue todo lo que dijo Henry. Caldwell continuó su paseo, llevando a Henry a una sección de la instalación que nunca había visto. Pasaron por múltiples puntos de control de seguridad hasta que llegaron a una pequeña oficina equipada con equipos de comunicación seguros. «Tengo contactos que me cuentan cosas interesantes sobre las actividades actuales de tu antiguo comandante», dijo Caldwell, activando las funciones de seguridad de la oficina para asegurar que su conversación permaneciera privada. «Edgar Waller no se contenta con simplemente destruir tu carrera y robar a tu familia. Ha expandido considerablemente sus empresas criminales desde su ascenso». El alcaide activó un terminal de computadora y mostró una serie de documentos que helaron la sangre de Henry. Los registros financieros mostraban millones de dólares en equipo militar siendo vendido a contratistas privados a precios inflados, con las ganancias desapareciendo en cuentas en el extranjero. Los expedientes personales revelaban un patrón de soldados que habían hecho preguntas incómodas siendo transferidos a asignaciones peligrosas donde morían en acción o sufrían accidentes. «Ha construido toda una red dentro del ejército», explicó Caldwell. «Los oficiales que hacen preguntas desaparecen. El personal alistado que nota irregularidades es incriminado por crímenes que no cometieron. Ha convertido una parte significativa de nuestra red logística en su imperio criminal personal». «¿Por qué me muestra esto, señor?» Caldwell se volvió para mirar a Henry directamente,
Su expresión grave, porque hice un juramento de proteger y defender la Constitución de los Estados Unidos contra todos los enemigos, extranjeros y nacionales. Edgar Woolley es un enemigo nacional que se ha infiltrado en nuestro ejército y lo está destruyendo desde dentro. Los canales oficiales han sido comprometidos. Demasiada gente suya está en posiciones de autoridad. Henry comenzó a entender hacia dónde se dirigía esta conversación, pero necesitaba escucharlo explícitamente. ¿Qué está proponiendo exactamente, señor? La sonrisa de Caldwell fue sombría. No estoy proponiendo nada oficialmente, Ruth. Oficialmente, eres un criminal condenado cumpliendo una sentencia de 25 años. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Extraoficialmente, creo en la justicia. Y a veces, la justicia requiere métodos no convencionales. El alcaide le entregó a Henry un teléfono seguro. Tu antiguo abogado militar, Grant Boone, ¿lo recuerdas? Dejó el servicio militar después de tu caso y ahora trabaja en la defensa penal civil. Ha estado investigando tu caso por su cuenta, convencido de que te incriminaron. Ha descubierto información muy interesante sobre actividades recientes que involucran a tu familia. Las manos de Henry se mantuvieron firmes mientras tomaba el teléfono, pero su ritmo cardíaco aumentó. Después de 18 meses de aislamiento, la perspectiva de contacto con el mundo exterior, especialmente noticias sobre su esposa e hija, era a la vez emocionante y aterradora. El Singe. Boone ha estado tratando de comunicarse contigo durante semanas, pero los canales oficiales no han respondido. Quizás sea hora de que ustedes dos tengan una conversación. Mientras Caldwell lo dejaba solo con el teléfono seguro, Henry reflexionó sobre la ironía de su situación. Había sido encarcelado por crímenes que no cometió por un hombre que era culpable de cosas mucho peores. Ahora, el alcaide de su prisión le ofrecía las herramientas para la venganza. Henry marcó el número que Caldwell le había proporcionado, su mente ya cambiando al modo de planificación táctica que lo había mantenido vivo a través de 3 despliegues de combate. Edgar Woolley había cometido un error crucial. Había dejado a Henry Ruth con vida. Esa supervisión estaba a punto de costarle todo. Capítulo 4. La llamada. La voz de Grant Boone crepitó a través de la conexión segura, cargada de agotamiento y una furia apenas contenida. El exabogado militar había pasado los últimos 18 meses construyendo una práctica civil mientras realizaba simultáneamente una investigación no autorizada sobre el caso de Henry. Lo que había descubierto había transformado una curiosidad profesional en una cruzada personal. Henry, gracias a Dios que finalmente logré comunicarme contigo. La voz de Grant transmitía la tensión de meses de frustración. He intentado todos los canales oficiales, pero siguen diciéndome que no estás autorizado para recibir llamadas. Debería haber sabido que la gente de Woolley estaba bloqueando las comunicaciones. Grant, es bueno escuchar tu voz, respondió Henry. Su tono cuidadosamente controlado a pesar de las emociones que lo invadían. Caldwell mencionó que has estado investigando mi caso más que investigando. He estado construyendo un caso de apelación que haría llorar de vergüenza al fiscal que te condenó. Pero Henry, no es por eso que llamo. Hay algo más, algo urgente. El tono en la voz de Grant heló la sangre de Henry. En sus años de relación profesional, nunca había oído al abogado, normalmente sereno, sonar tan conmocionado. ¿Qué es? Es sobre Lucia y Edgar. La voz de Grant se quebró ligeramente antes de recuperar el control. Está en tu casa ahora mismo, Henry. Le hizo algo terrible a tu hija. Ni siquiera puedo explicarlo por teléfono. Las implicaciones son demasiado masivas. Y no estoy seguro de quién podría estar escuchando a pesar de esta línea segura. El agarre de Henry en el teléfono se apretó hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Explica. Ahora hace 3 días, Lucia vino a verme. Estaba aterrorizada, magullada y llevaba pruebas que podrían destruir a Edgar Woolley y toda su red. Había sospechado de su padrastro durante meses. Los niños notan cosas que los adultos pasan por alto y Lucia es brillante como su padre. Grant hizo una pausa, recomponiéndose antes de continuar. Empezó a documentar cosas, llamadas telefónicas nocturnas, reuniones con hombres que no parecían personal militar legítimo.
archivos de computadora dejados abiertos que contenían información sobre ventas de armas y transferencias de dinero. Ha estado construyendo un expediente, Henry. Tu hija de 16 años ha estado llevando a cabo su propia investigación sobre el hombre que te incriminó. El orgullo y el terror luchaban en el pecho de Henry. Su hija había heredado sus instintos de investigación y su coraje moral, pero también se había puesto en peligro mortal. Edgar descubrió lo que estaba haciendo. Hace 2 noches, la confrontó cuando Marsha estaba trabajando en el turno de noche en el hospital. Lo que hizo, la voz de Grant se endureció con rabia. La lastimó, Henry, no solo físicamente, aunque los moretones son bastante graves. Violó su confianza, su sensación de seguridad en su propia casa. Y cuando ella amenazó con exponerlo, él le dijo exactamente lo que te haría a ti si alguna vez decía una palabra sobre sus actividades. El teléfono crujió en el agarre de Henry mientras luchaba por mantener el control. La imagen de Edgar Welle poniendo sus manos sobre su hija llenó su visión de rojo. Pero bajo la furia, su mente táctica ya estaba trabajando, procesando información y formulando planes. ¿Dónde está ella ahora, a salvo? La tengo en custodia protectora con una firma de seguridad privada en la que confío, ex personal militar que me debe favores. Pero Henry insistió en algo antes de aceptar esconderse. Me hizo prometer que te haría llegar esta información porque dijo que tú sabrías qué hacer con ella. ¿Qué información? Números de cuenta, registros de comunicaciones, expedientes personales. Suficientes pruebas para exponer toda la red criminal de Edgar y demostrar tu inocencia 10 veces. Incluso tiene grabaciones de él confesando haberte incriminado, hechas con equipo de vigilancia que compró con su propio dinero y instaló en su habitación después de que sospechara de sus visitas nocturnas. La mente táctica de Henry catalogó esta información mientras su corazón paternal ardía de orgullo y rabia. Su hija había hecho lo que los profesionales de la inteligencia militar no pudieron. Había penetrado la operación de Edgar Welle y reunido inteligencia procesable. Pero hay más, continuó Grant. Edgar sabe que ella tiene esta información. Ha estado registrando sistemáticamente la casa y cuando no pudo encontrarla, escaló sus métodos de persuasión. Lucia escapó, pero por poco. Salió por la ventana de su habitación y corrió 6 millas hasta mi oficina en medio de la noche. ¿Y Edgar no sabe dónde está ahora? No, pero la está buscando. Tengo fuentes que me dicen que ha movilizado recursos, tanto oficiales como no oficiales, para encontrarla. Afirma que es una fugitiva en riesgo de autolesionarse, lo que le da justificación legal para involucrar a múltiples agencias en la búsqueda. La elegante simplicidad de la estrategia de Edgar fue evidente para Henry de inmediato. Al retratar a Lucia como una adolescente con problemas en lugar de una testigo de sus crímenes, Edgar podía usar recursos oficiales para localizarla mientras se posicionaba como el padrastro preocupado que simplemente intentaba proteger a su familia. Grant, necesito que escuches con atención. ¿Pueden las pruebas que Lucia reunió ser autenticadas en un tribunal? Absolutamente. Fue meticulosa con la documentación, marcas de tiempo, firmas digitales, cadena de custodia. Es mejor que la mayoría de las pruebas que veo de investigadores profesionales. La mente de Henry ya se estaba moviendo más allá de las implicaciones legales hacia soluciones más directas. La justicia legal tomaría meses o años, y Edgar ya había demostrado su capacidad para manipular el sistema de justicia militar. Lucia estaba en peligro inmediato, y los remedios tradicionales eran insuficientes. Hay algo más que necesitas saber, continuó Grant, su voz bajando a apenas un susurro. Edgar no solo está buscando a Lucia para silenciarla. Según la inteligencia que ella reunió, planea desaparecer. Hay señales de que está liquidando activos, cerrando cuentas, preparándose para desaparecer con suficiente dinero para vivir cómodamente en un país sin extradición por el resto de su vida. ¿Plazo? Días, quizás una semana como máximo. Una vez que se haya ido, será intocable y todos los que lo ayudaron cerrarán filas para protegerse. Esta es nuestra única ventana para detenerlo. Henry absorbió esta información con el cálculo tranquilo de un soldado que recibe un informe de misión.
Edgar Welle había cometido el error de subestimar tanto a la hija de Henry Ruth como las propias capacidades de Henry. Esa subestimación resultaría fatal para los planes de Edgar Grant. Necesito que mantengas a Lucy a salvo y que compiles todo lo que reunió en un formato que se pueda transmitir de forma segura. Puedes hacer eso. Ya estoy en ello. Henry, ¿qué planeas? Justicia, respondió Henry simplemente. Edgar Welle destruyó mi carrera, robó a mi familia y ahora ha amenazado a mi hija. Está a punto de aprender por qué eso fue un error. Después de terminar la llamada, Henry se sentó en la oficina del alcaide durante varios minutos, su mente trabajando en escenarios tácticos con una precisión metódica que lo había hecho excepcional en su trabajo. Edgar tenía ventajas, recursos, posición y autoridad oficial, pero también tenía debilidades, arrogancia, un rastro de pruebas y, lo más crítico, nunca se había enfrentado a Henry Ruth cuando Henry estaba verdaderamente motivado para destruirlo. Cuando el alcaide Caldwell regresó a la oficina, encontró a Henry de pie junto a la ventana, mirando el paisaje desértico con la intensidad concentrada de un depredador que finalmente había localizado a su presa. ¿Malas noticias?, preguntó Caldwell. Las peores, respondió Henry, lo que significa que es hora de una justicia no convencional. Caldwell asintió lentamente. Había estado esperando este momento desde que le mostró a Henry las pruebas de los crímenes de Edgar. Te dije que creo en la justicia, Ruth. La pregunta es, ¿de qué tipo de justicia estamos hablando? Henry se apartó de la ventana, sus ojos verdes conteniendo una frialdad que hizo que, incluso el experimentado alcaide, diera un paso atrás. Del tipo permanente. Capítulo 5. La jugada del alcaide. El coronel Alfred Caldwell había pasado 34 años en el servicio militar, 23 de ellos en el sistema correccional militar. Había visto a soldados de carrera destruirse a sí mismos por malas decisiones. Había presenciado la caída en desgracia de héroes y había observado a criminales manipular el sistema con esquemas sofisticados. La operación de Edgar Welle representaba algo diferente, un cáncer dentro del ejército que amenazaba los cimientos mismos de la institución. Camina conmigo de nuevo, Ruth, dijo Caldwell, mientras el sol del desierto comenzaba su descenso hacia el horizonte. El momento era deliberado. Lo que estaba a punto de proponer necesitaba ocurrir bajo el amparo de la oscuridad y la confusión burocrática. Se movieron por la instalación con un propósito casual. Su destino era una sección de la prisión que Henry nunca había visto. Pasadas las oficinas administrativas, más allá de los puntos de control de seguridad estándar, había un área marcada solo con advertencias sobre personal autorizado y acceso restringido. Háblame de tu entrenamiento de escape y evasión, dijo Caldwell mientras caminaban. Escuela. Sir estándar, más operaciones urbanas avanzadas y supervivencia en el desierto. ¿Por qué? Caldwell usó su tarjeta de seguridad para abrir una puerta marcada como almacén de mantenimiento. Dentro, en lugar de productos de limpieza y equipo de reparación, Henry encontró un arsenal que habría impresionado a la mayoría de las unidades de fuerzas especiales. Armas, equipo de comunicaciones, equipo táctico y dispositivos de vigilancia. 23 años confiscando contrabando de prisioneros militares han proporcionado oportunidades interesantes para la acumulación de recursos, explicó Caldwell. Es increíble lo que los soldados intentan contrabandear en una instalación correccional y igualmente increíble lo que se pierde en el papeleo durante el procesamiento. Henry examinó el equipo con apreciación profesional, gafas de visión nocturna, armas con silenciador, dispositivos explosivos, equipo de vigilancia electrónica. Todo lo que un soldado necesitaría para una operación encubierta. Señor, ¿qué está proponiendo exactamente? Caldwell activó una tableta digital que mostraba informes de vigilancia detallados. Edgar Welle ha cometido errores críticos en su prisa por localizar y silenciar a tu hija.
Mis contactos en la inteligencia militar han estado monitoreando sus comunicaciones y su desesperación lo está volviendo descuidado. La tableta mostraba interceptaciones de las llamadas telefónicas de Edgar, transacciones financieras que revelaban la ubicación de sus casas de seguridad y patrones de movimiento que indicaban que estaba operando desde un complejo en las montañas de Colorado. Una instalación que creía desconocida para las autoridades militares ha reunido a sus principales socios en este lugar, continuó Caldwell, 6 hombres que han sido fundamentales en su red criminal. Si algo les sucediera a todos simultáneamente, decapitaría efectivamente toda la operación. Henry estudió los datos de inteligencia con el análisis metódico de un planificador de misiones. El complejo estaba aislado, defendible, pero no inexpugnable para alguien con sus habilidades y el equipo adecuado. Y mi hija, según las interceptaciones de comunicaciones, no está en el complejo. Edgar mantiene su ubicación compartimentada, conocida solo por él. Pero si se le motivara adecuadamente, podría ser persuadido para revelar esa información. Las implicaciones del plan de Caldwell se estaban volviendo claras. No se trataba solo de detener la empresa criminal de Edgar. Se trataba de extraer información sobre el paradero de Lucia mientras se eliminaba permanentemente la amenaza para la familia de Henry. Señor, me está ordenando que escape de esta instalación y lleve a cabo una misión de asesinato contra un oficial del ejército de los Estados Unidos. La sonrisa de Caldwell fue sombría. No estoy ordenando nada, Ruth. Oficialmente, soy el alcaide de una instalación correccional militar, y tú eres un prisionero condenado cumpliendo una sentencia de 25 años. Hizo una pausa, su expresión se volvió mortalmente seria. Extraoficialmente, hice un juramento de defender a este país contra enemigos, tanto extranjeros como nacionales. Edgar Walle es un enemigo nacional que ha corrompido a nuestro ejército y amenaza con escapar de la justicia a través de los canales oficiales. El alcaide le entregó a Henry un juego de llaves y una tarjeta de seguridad. Esta noche habrá un mal funcionamiento en el sistema de seguridad durante el cambio de turno. Un fallo informático hará que los sensores perimetrales muestren lecturas falsas durante aproximadamente 8 horas. El oficial de servicio estará lidiando con una emergencia familiar que requiere su atención y los sistemas de respaldo experimentarán misteriosas dificultades técnicas. Henry guardó las llaves. Su mente ya cambiando a modo operativo. Plazo, tienes hasta el amanecer. Después de eso, las dificultades técnicas se resolverán y comenzará una investigación completa sobre tu desaparición. La investigación concluirá que dominaste a un guardia durante el transporte, robaste un vehículo y escapaste al desierto, donde presumiblemente moriste de exposición. Y si me atrapan, entonces serás devuelto a prisión para cumplir el resto de tu sentencia, más tiempo adicional por la fuga. Negaré cualquier conocimiento de esta conversación. El tono de Caldwell dejó claro que esta era una oferta única sin red de seguridad. Henry consideró la propuesta cuidadosamente. Era esencialmente una misión suicida. Incluso si lograba eliminar a Edgar y sus socios, regresar a su vida normal sería imposible. Pero la alternativa era pasar los siguientes 23 años en prisión mientras su hija vivía con el miedo constante de un hombre que ya había demostrado su disposición a usarla. Violencia contra ella. Equipo. Caldwell señaló el arsen. Toma lo que necesites. El vehículo en la Bahía 3 está lleno de combustible y equipado con navegación GPS hasta la ubicación del objetivo. El equipo de comunicaciones te mantendrá en contacto con tu abogado, quien puede coordinar la liberación de pruebas una vez que la red de Edgar sea neutralizada. Mientras Henry seleccionaba armas y equipo con la eficiencia de un soldado profesional, Caldwell continuó su informe. La inteligencia sugiere que Edgar planea eliminar a sus socios de todos modos. Los hombres muertos no cuentan cuentos y necesita minimizar los testigos antes de desaparecer. Le estarás haciendo el trabajo sucio, solo que no de la manera que él pretendía. La ironía no pasó desapercibida para Henry. La paranoia de Edgar sobre dejar testigos jugaría a favor de Henry, ya que sus socios estarían reunidos en un solo lugar para una fácil eliminación. Una cosa más, añadió Caldwell mientras Henry terminaba su selección de equipo.
Tu antiguo subordinado, el sargento de personal Brian Rios, está en el complejo. Fue uno de los principales asistentes de Edgar en la operación logística, y su testimonio en tu tribunal fue parte de un plan más grande para proporcionarle una identidad de tapadera para actividades criminales. La mandíbula de Henry se tensó. La traición de Brian había sido particularmente dolorosa porque Henry realmente se había preocupado por el soldado más joven, tratándolo como el hijo que nunca tuvo. Saber que Brian no era solo un testigo coaccionado, sino un participante activo en la empresa criminal de Edgar añadía una dimensión personal a la misión. Entendido. Mientras el sol desaparecía detrás de las montañas del desierto, Henry se preparó para una misión como ninguna que hubiera emprendido durante su carrera militar. Esta vez no luchaba por su país ni por su unidad. Luchaba por su familia y por su propia supervivencia. Las reglas de enfrentamiento eran simples: eliminar todas las amenazas, extraer la información necesaria para encontrar a su hija y asegurarse de que Edgar Walle nunca pudiera volver a hacer daño a otra persona inocente. Caldwell lo escoltó al parque móvil donde esperaba un SUV negro, cargado con suministros adicionales y equipado con equipo de comunicaciones de las fuerzas del orden que permitiría a Henry monitorear la respuesta oficial a su fuga. Ruth dijo. Caldwell mientras Henry se preparaba para partir: por si sirve de algo, creo que fuiste un buen soldado que se vio envuelto en algo fuera de su control. Lo que hagas esta noche no cambia eso. Lo demuestra. Henry asintió, entendiendo que esta era probablemente la última conversación que tendría con un oficial militar que lo tratara con respeto. Después de esta noche, sería un fugitivo de la justicia, independientemente de la rectitud de su causa. Mientras conducía hacia la noche del desierto, Henry sintió algo que no había experimentado en 18 meses, un propósito. Edgar Walle había destruido su vida metódicamente y sin piedad. Esta noche, Henry le devolvería el favor con intereses compuestos. Capítulo 6. La cacería comienza. El complejo de Colorado se encontraba en un valle entre dos cadenas montañosas, lo suficientemente aislado para proporcionar privacidad, pero lo suficientemente accesible para el tipo de reuniones de alto valor que Edgar Walle prefería. Henry observó la instalación a través de binoculares de visión nocturna desde una cresta que dominaba el objetivo, catalogando posiciones defensivas e identificando posibles debilidades con la precisión metódica de un soldado profesional. El complejo constaba de 3 edificios. Una cabaña principal que parecía servir como vivienda y espacio de reuniones. Una estructura más pequeña que parecía un centro de comunicaciones y lo que parecía ser un garaje o instalación de mantenimiento de vehículos. La seguridad estaba presente pero era mínima: 2 patrullas itinerantes, sensores perimetrales y cámaras de vigilancia que cubrían los accesos obvios pero dejaban puntos ciegos que podían ser explotados por alguien con el entrenamiento adecuado. Edgar se había vuelto demasiado confiando en el aislamiento del complejo y en su creencia de que nadie conocía su existencia para proporcionar seguridad. Ese exceso de confianza estaba a punto de resultar fatal. El equipo de comunicaciones de Henry cobró vida con la voz de Grant Boone. Henry, tengo inteligencia actualizada sobre el objetivo. La vigilancia indica que hay 7 personas actualmente en el lugar, Edgar más 6 socios. Uno de ellos es definitivamente Brian Rios. Entendido. ¿Alguna noticia sobre la ubicación de Lucia? Nada concreto, pero las comunicaciones interceptadas sugieren que está retenida en una ubicación secundaria a unas 2 horas en coche del complejo. Edgar no ha compartido la ubicación específica con nadie más. Mantiene esa información compartimentada como seguro contra la traición, lo que significaba que Henry necesitaría tomar a Edgar con vida el tiempo suficiente para extraer la información. Complicaba la misión significativamente, pero Henry había enfrentado situaciones tácticas más desafiantes durante su carrera militar. Grant, necesito que estés listo para transmitir las pruebas de Lucia a todas las principales organizaciones de noticias y comités de supervisión del Congreso simultáneamente. Una vez que haga contacto con Edgar, su tiempo de respuesta será mínimo. Ya preparado. Tengo paquetes listos para enviar a The Washington Post.
The New York Times, 60 Minutes y al Comité de Servicios Armados de la Cámara, además de transmisiones de respaldo a medios internacionales en caso de que las fuentes nacionales se vean comprometidas. Henry revisó su equipo por última vez: armas con silenciador, cargas explosivas, equipo de comunicaciones y bridas de plástico para el manejo de prisioneros. Los parámetros de la misión eran claros: eliminar a los socios de Edgar, capturar a Edgar con vida, extraer información sobre la ubicación de Lucia y luego neutralizar la amenaza final. La aproximación al complejo requirió 45 minutos de movimiento cuidadoso a través de un terreno que proporcionaba ocultación, pero exigía un silencio absoluto. El entrenamiento de Henry en operaciones especiales le sirvió bien mientras navegaba por afloramientos rocosos y densa maleza sin activar los sensores perimetrales ni alertar las patrullas itinerantes. Su primer objetivo fue el centro de comunicaciones. Eliminar la capacidad del complejo para pedir ayuda o coordinar una respuesta era esencial para el éxito de la misión. Henry colocó cargas dirigidas en puntos estratégicos alrededor de los cimientos y el suministro de energía del edificio, diseñadas para destruir la estructura mientras creaba una distracción que alejaría al personal de seguridad de la cabaña principal. La explosión, cuando llegó, fue espectacular y tácticamente perfecta. El centro de comunicaciones desapareció en una bola de fuego y humo, mientras que la conmoción cortó la energía de todo el complejo. La iluminación de emergencia se activó en la cabaña principal, pero los sistemas de seguridad primarios se apagaron. El equipo de visión nocturna de Henry le dio una ventaja decisiva mientras la gente de Edgar tropezaba en la oscuridad. Su coordinación táctica destruida por el ataque sorpresa y la interrupción de las comunicaciones. El primer equipo de patrulla que respondió a la explosión entró directamente en el campo de tiro de Henry, eliminado con disparos de armas con silenciador antes de que pudieran dar la alarma. A través de las ventanas de la cabaña, Henry podía ver figuras moviéndose frenéticamente en el interior, tratando de establecer alguna forma de perímetro defensivo. Reconoció la silueta de Edgar, más alta que las demás, moviéndose con una presencia de mando que una vez había inspirado el respeto de Henry y ahora alimentaba su rabia. Brian Rios apareció en una ventana lateral con un rifle de asalto en la mano, escudriñando la oscuridad en busca de amenazas. Henry sintió una mezcla compleja de emociones al observar a su antiguo subordinado: decepción, ira, pero también lástima por un buen soldado que había sido corrompido por la codicia y el miedo. La segunda carga explosiva de Henry eliminó el garaje de vehículos del complejo, asegurando que la huida por transporte terrestre fuera imposible. La explosión también sirvió como guerra psicológica, demostrando a los defensores que su atacante tenía recursos y capacidad táctica superiores. Aquí el general Wole, la voz de Edgar, crepitó por una radio de mano mientras Henry monitoreaba sus comunicaciones. Estamos bajo ataque de hostiles desconocidos. Solicito apoyo aéreo inmediato y refuerzos terrestres. Pero no hubo respuesta. La destrucción del centro de comunicaciones había eliminado su capacidad de pedir ayuda externa, y las actividades criminales de Edgar se habían llevado a cabo necesariamente sin el conocimiento militar oficial. Sus socios estaban descubriendo que las operaciones extraoficiales no proporcionaban ninguna red de seguridad cuando las cosas iban mal. Henry activó su propio equipo de comunicaciones y contactó a Grant Boone. El objetivo está contenido, pero sigue luchando. Prepárate para la transmisión de pruebas en 30 minutos. Entendido, Henry. Ten cuidado ahí dentro. La inteligencia sugiere que la gente de Edgar está bien armada y entrenada. No lo suficiente, respondió Henry sombríamente. La situación táctica favorecía a Henry significativamente. Tenía las ventajas de la sorpresa, equipo superior y un conocimiento íntimo de las tácticas de combate de unidades pequeñas. La gente de Edgar eran criminales primero y soldados después. Estaban acostumbrados a operar con ventajas abrumadoras contra víctimas indefensas, no a enfrentarse a un oponente decidido con un entrenamiento superior. El asalto de Henry a la cabaña principal comenzó con granadas de humo que oscurecieron la visibilidad dentro.
del edificio mientras su equipo de imágenes térmicas le permitía seguir los movimientos de los defensores. Entró por una puerta trasera que había sido debilitada por la conmoción de la explosión, moviéndose con la eficiencia silenciosa de un depredador acechando a su presa. El primer infractor que encontró fue un hombre que Henry no reconoció, uno de los contratistas civiles de Edgar que había cometido el error de elegir el dinero por encima de la moralidad. La pistola con silenciador apenas hizo más ruido que una tos al eliminar la amenaza. Brian Ríos estaba posicionado en un punto estratégico en el pasillo central de la cabaña, su posición casi perfecta para defenderse de un asalto frontal. Desafortunadamente para él, la aproximación de Henry desde un ángulo inesperado no le dio oportunidad de emplear sus ventajas tácticas sola. Brian, dijo Henry en voz baja mientras presionaba el cañón de su arma contra el cuello de su antiguo subordinado. Todo el cuerpo de Brian se puso rígido de sorpresa y reconocimiento. «Sargento Ruth, pero estás en prisión». «¿Cómo? Suelta el arma y date la vuelta lentamente. Necesitamos tener una conversación sobre tu testimonio en mi tribunal». Mientras Brian obedecía con evidente reticencia, Henry pudo ver la mente del joven trabajando furiosamente para encontrar una salida a su aprieto. El Brian Ríos que había servido bajo el mando de Henry había sido valiente, ingenioso y creativo, cualidades que lo hacían peligroso incluso cuando aparentemente estaba derrotado, sargento. «Puedo explicarlo todo. Edgar me obligó a testificar en tu contra. Tenía pruebas de mis deudas de juego que habrían destruido mi carrera. Nunca quise traicionarte, pero no tuve elección». Henry estudió el rostro de su antiguo subordinado, buscando signos de remordimiento genuino o de engaño continuo. Lo que vio fue un hombre que había sido corrompido por las circunstancias, pero que aún conservaba algún vestigio del soldado que Henry había entrenado y en el que había confiado. «Brian, te voy a dar una oportunidad para redimirte. Edgar Welle tiene a mi hija, y necesito saber dónde la tiene. Ayúdame a conseguir esa información, y podremos discutir la posibilidad de tu supervivencia». El alivio inundó los rasgos de Brian al darse cuenta de que podría tener un camino hacia la redención. «La tiene en una casa de seguridad a una hora al sur de aquí. Una antigua instalación minera que ha estado usando para reuniones sensibles. Pero sargento, necesitas saberlo, planea matarla esta noche, aparezcas o no. Ella sabe demasiado sobre su operación como para permitir que viva». La urgencia en la voz de Brian convenció a Henry de que esta información era precisa. El cronograma de Edgar se había acelerado probablemente en respuesta a la fuga de Henry al asalto al complejo. La vida de Lucia dependía de la capacidad de Henry para sacar a Edgar y obligarlo a revelar la ubicación exacta. «Brian, esto es lo que va a pasar. Vas a ayudarme a capturar a Edgar con vida. Y luego vas a desaparecer. Nueva identidad, nueva vida, en algún lugar donde la gente de Edgar nunca pueda encontrarte. A cambio, testificarás honestamente sobre los crímenes de Edgar y tu propia participación. Y si me niego». La expresión de Henry hizo innecesarias las palabras. Brian había servido bajo su mando el tiempo suficiente para reconocer cuando la negociación ya no era una opción. «Entendido, sargento. ¿Qué necesita que haga?» Capítulo 7. El ajuste de cuentas. Edgar Welle se agachó detrás de una mesa volcada en la sala principal de la cabaña, su mente corriendo mientras intentaba comprender cómo su mundo cuidadosamente construido se estaba derrumbando a su alrededor. El ataque había llegado sin previo aviso, ejecutado con una precisión que sugería entrenamiento militar y inteligencia superior, pero la voz que acababa de hablarle a Brian Ríos en el pasillo era imposible. Henry Ruth estaba encerrado en una prisión militar a 2,000 millas de distancia. «Brian», gritó Edgar, su voz portando la autoridad de mando que había intimidado a subordinados durante décadas. «Brian, informa de tu estado». La respuesta no vino de Brian, sino de una voz que Edgar reconoció con creciente horror y fascinación. «Brian me está ayudando ahora, Edgar.
tal como debería haberme ayudado hace 18 meses en lugar de mentir en mi tribunal. Henry Root entró en la sala principal, su arma apuntando a Edgar con firme precisión. Detrás de él, Brian Rios se movía con evidente reticencia, su propio rifle apuntando a los dos defensores restantes que se habían refugiado cerca de la chimenea. Henry, dijo Edgar, recuperando la compostura mientras procesaba este desarrollo imposible. Tengo que admitir que estoy impresionado. Escapar de una prisión militar de máxima seguridad, rastrearme hasta un lugar conocido solo por mis socios más confiables y llevar a cabo un asalto exitoso a una posición defendida. Quizás subestimé tus capacidades. Subestimaste más que mis capacidades, respondió Henry fríamente. Subestimaste la inteligencia de mi hija, la dedicación de mi abogado y, lo más importante, subestimaste hasta dónde estoy dispuesto a llegar para proteger a mi familia. Los dos socios restantes de Edgar, civiles que había reclutado por sus habilidades especializadas en lavado de dinero y tráfico de armas, estaban claramente fuera de su elemento en esta situación. Mantenían sus armas apuntando a Henry, pero sus manos temblaban de terror evidente. Señores, se dirigió Henry a los hombres de Edgar, sin apartar la vista de su objetivo principal. Tienen exactamente 10 segundos para decidir si quieren morir por el dinero de Edgar Welle o marcharse y vivir para ver el mañana. Su elección, la rapidez con la que ambos hombres soltaron sus armas y levantaron las manos, habría sido cómica en otras circunstancias. Edgar observó con disgusto cómo sus socios cuidadosamente elegidos revelaban la profundidad de su cobardía al enfrentarse a un peligro genuino. Decepcionante, dijo Edgar. Esperaba más de hombres a los que pagué tan bien. Cometiste el mismo error con ellos que conmigo, dijo Henry, mientras Brian ataba a los hombres rendidos con bridas de plástico. Asumiste que el miedo y el dinero eran suficientes para asegurar la lealtad, pero cuando la gente se da cuenta de que estás dispuesto a sacrificarlos para protegerte, la lealtad se convierte en una responsabilidad que no pueden permitirse. Edgar se levantó lentamente. Sus manos visibles, pero su postura todavía irradiaba la confianza de un hombre acostumbrado al mando. Incluso enfrentando la captura o la muerte, proyectaba una aura de control que le había servido a lo largo de su carrera. Henry, antes de que hagas algo irreversible, considera las implicaciones prácticas de tu situación. Eres un fugitivo de la justicia militar que ha cometido múltiples delitos en las últimas horas. Incluso si me matas, pasarás el resto de tu vida huyendo de las autoridades federales. ¿Realmente vale la pena la venganza para destruir lo que queda de tu futuro? La risa de Henry no contenía humor. Mi futuro fue destruido cuando me incriminaste por tus crímenes. Mi familia fue destruida cuando manipulaste a mi esposa para que se casara contigo. Y ahora has amenazado a mi hija, lo único que me queda por lo que preocuparme. Así que sí, Edgar, la venganza vale cualquier costo. Sobre Lucia, dijo Edgar, su tono cambiando a algo que se acercaba a la razonabilidad. Está a salvo, Henry. Asustada y confundida, ciertamente, pero físicamente ilesa. Te doy mi palabra de oficial. ¿Tu palabra? La voz de Henry llevaba décadas de ira acumulada. Tu palabra no significa nada, Edgar. Me diste tu palabra cuando me enviaste a ese convoy sabiendo que era una trampa. Le diste tu palabra al tribunal cuando testificaste sobre mis supuestos crímenes. Tu palabra no vale nada. Edgar reconoció la futilidad de una mayor negociación. El Henry Root que lo enfrentaba no era el soldado que una vez había servido bajo su mando con respeto profesional y lealtad personal. Este era un padre cuya hija había sido amenazada, un hombre cuya vida había sido sistemáticamente destruida y un guerrero sin nada que perder. Razonar con una persona así era imposible. Entonces, ¿qué quieres, Henry? Quiero la ubicación exacta donde tienes a mi hija. Quiero los nombres y ubicaciones de todos en tu red criminal. Y quiero que entiendas que el dolor que estás a punto de experimentar no es nada comparado con lo que le has hecho pasar a mi familia. Henry activó su equipo de comunicaciones, estableciendo contacto con Grant Boone. Grant, tengo a Edgar bajo custodia.
Prepárate para la transmisión de inteligencia. La expresión de Edgar cambió al darse cuenta del alcance total del plan de Henry. No se trataba solo de venganza. Se trataba de desmantelar sistemáticamente todo lo que Edgar había construido y asegurarse de que su red criminal nunca pudiera reconstituirse. La instalación minera, dijo Edgar en voz baja. Una mina de cobre abandonada a unas 60 millas al sur de aquí, accesible solo por un camino de tierra marcado con estacas de topografía azules. Lucia está retenida en el edificio de oficinas. Segundo piso, habitación que da al norte. Henry transmitió esta información a Grant mientras mantenía su arma apuntando a Edgar, pero algo en el comportamiento del criminal sugería que no había terminado de hablar. Henry, hay algo más que necesitas saber sobre la situación de tu hija. No descubrí su investigación por accidente. La he estado observando durante meses, estudiando sus rutinas, aprendiendo sus vulnerabilidades. Y no estaba solo en esa vigilancia. Un escalofrío recorrió a Henry mientras procesaba las implicaciones de las palabras de Edgar. Explica, Marsha ha estado completamente informada de mis actividades desde el principio. Tu esposa no es una víctima inocente que fue manipulada para volver a casarse. Ha sido mi socia en esta operación desde antes de que comenzara tu juicio. Las pruebas que Lucia reunió, Marsha la ayudó a encontrarlas pensando que podría usarlas como palanca en mi contra. La revelación golpeó a Henry como un golpe físico. Su esposa, la mujer que había amado y en la que había confiado durante 19 años, había participado activamente en su destrucción. La traición fue tan completa, tan devastadora que, por un momento, el enfoque táctico de Henry vaciló. Edgar reconoció la oportunidad y la aprovechó, lanzándose hacia un arma oculta que había guardado como último recurso, pero Brian Rios, quizás buscando la redención por sus propias traiciones, reaccionó más rápido de lo que Henry o Edgar anticiparon. El disparo que acabó con la vida de Edgar Welle fue fuerte en el espacio cerrado, disparado por un hombre que finalmente había elegido el lado correcto en un conflicto que había corrompido a demasiados buenos soldados. El cuerpo de Edgar se desplomó en el suelo, su expresión congelada en la sorpresa de ser asesinado por alguien a quien había considerado completamente bajo su control. Sargento, dijo Brian en voz baja, bajando su arma humeante. Estaba alcanzando un arma de respaldo. No podía dejar que Henry miró el cadáver de Edgar, sin sentir ni satisfacción ni decepción. El hombre que había destruido su vida estaba muerto, pero los problemas de Henry estaban lejos de terminar. Lucia todavía estaba en peligro y ahora sabía que su propia madre era cómplice de ese peligro. Brian contacta a las autoridades e informa de la muerte de Edgar como defensa propia durante un intento de arresto. Usa las pruebas que Grant Boone está transmitiendo para apoyar tu historia. Eres el único testigo sobreviviente de la confesión de Edgar sobre sus actividades criminales. Y usted, sargento. Henry ya se dirigía hacia la salida, su mente concentrada en la fase final de su misión. Tengo que llegar hasta mi hija y luego tengo que tener una conversación muy difícil con mi esposa. Al salir del complejo, Henry reflexionó sobre la ironía de su situación. Había venido buscando venganza contra el hombre que había destruido a su familia, solo para descubrir que su familia había sido cómplice de su propia destrucción. La victoria se sentía hueca, pero la seguridad de Lucia seguía siendo primordial. Edgar Welle estaba muerto, pero la guerra de Henry Root estaba lejos de terminar. Capítulo 8. La instalación minera. La mina de cobre abandonada se encontraba en un valle tallado en roca roja y escasa vegetación. Sus estructuras desgastadas por décadas de inviernos de montaña y calor de verano. Henry se acercó a la instalación mientras el amanecer rompía sobre los picos de Colorado, usando la luz de la mañana para realizar un reconocimiento de un sitio que fácilmente podría convertirse en la tumba de su hija. Las indicaciones de Edgar habían sido precisas. El edificio de oficinas de la mina estaba exactamente donde lo había descrito. Una estructura de 2 pisos que una vez había albergado las operaciones administrativas de un próspero negocio de extracción. Ahora servía como prisión para Lucia Root, custodiada por hombres cuya lealtad había muerto con su pagador. Henry contó 3 vehículos estacionados cerca del edificio de oficinas,
lo que sugería un destacamento de seguridad de 6 a 9 personas. A través de los binoculares, identificó posiciones defensivas y patrones de movimiento, catalogando la situación táctica con desapego profesional mientras su corazón paternal ardía de urgencia. Su equipo de comunicaciones crepitó con la voz de Grant Boone. Henry, he confirmado que Brian Ryo se ha rendido a las autoridades federales y está cooperando plenamente con su investigación. La muerte de Edgar ha sido clasificada como homicidio justificable durante un arresto ciudadano. La transmisión de pruebas fue exitosa. Todas las principales organizaciones de noticias y comités del Congreso ahora tienen documentación de los crímenes de Edgar. ¿Y la ubicación de Lucia? ¿Han sido notificadas las autoridades? He proporcionado las coordenadas de la instalación minera al FBI, pero su equipo de respuesta táctica no llegará hasta dentro de al menos 2 horas. Están tratando esto como una situación de rehenes que requiere personal especializado. 2 horas era demasiado tiempo. La muerte de Edgar se descubriría pronto si no lo había hecho ya y su gente en la instalación minera huiría o eliminaría a su prisionera para destruir pruebas. Henry tenía quizás 30 minutos para llevar a cabo una operación de rescate exitosa antes de que la situación táctica se volviera insostenible. Grant, comunícame con quien esté al mando en la instalación minera. Quiero intentar una negociación antes de recurrir a la fuerza. La radio táctica de Henry adquirió la frecuencia que el agente de Edgar usaba para las comunicaciones locales. Después de varios intentos, una voz respondió con evidente sospecha y pánico creciente. ¿Quién es? ¿Cómo conseguiste esta frecuencia? Soy Henry Rudd. Creo que tienen a mi hija, Lucia. Me gustaría discutir los términos para su liberación. El silencio que siguió se prolongó lo suficiente como para que Henry se preguntara si la conexión se había perdido. Cuando la voz regresó, llevaba la tensión de hombres que comenzaban a comprender cuán completamente se había deteriorado su situación. Ruth, pero se supone que estás en prisión. Edgar dijo que estabas encerrado por 25 años. Edgar dijo muchas cosas. La mayoría eran mentiras. Ahora mismo, está muerto, y su red criminal está siendo expuesta a las autoridades federales y a las organizaciones de noticias simultáneamente. Señores, tienen aproximadamente 90 minutos antes de que los equipos tácticos del FBI lleguen a su ubicación. Les ofrezco la oportunidad de entregar a mi hija ilesa y marcharse antes de que lleguen. La oferta de Henry era tácticamente sólida, dando a la gente de Edgar una salida que no requería que pelearan una batalla que no podían ganar. Pero la respuesta sugirió que el pánico estaba superando el pensamiento racional. No te creemos. Edgar está en el complejo con nuestro equipo de seguridad. Estás intentando engañarnos para que liberemos una valiosa palanca. Henry decidió que una mayor negociación era inútil. La gente de Edgar estaba demasiado involucrada en su empresa criminal para aceptar la realidad de su situación, y su negación estaba poniendo a Lucia en mayor peligro con cada minuto que pasaba. Acercándose a la instalación minera, Henry identificó el edificio donde estaba retenida su hija. La habitación del segundo piso que Edgar había descrito mostraba signos de ocupación. Una sombra moviéndose tras la ventana que podría ser Lucia y la posición de los guardias que sugería que estaban protegiendo algo valioso en el interior. El plan de asalto de Henry era necesariamente simple: eliminar a los guardias de la manera más rápida y silenciosa posible. Asegurar el edificio, sacar a Lucia y escapar antes de que las autoridades federales llegaran para complicar la situación. Su equipo de Larsen del Al-Qaeda de Coldwell proporcionaba todo lo necesario para la misión, pero el éxito dependería de la velocidad y la precisión. El primer guardia murió en silencio, eliminado por la pistola con silenciador de Henry mientras el hombre realizaba una patrulla alrededor del perímetro del edificio. Su cuerpo fue ocultado en las sombras que lo esconderían hasta que la situación táctica se resolviera. El segundo guardia, posicionado en la entrada trasera del edificio, corrió la misma suerte momentos después. La entrada de Henry al edificio fue del libro de texto de operaciones especiales. Rápida.
silenciosa y abrumadora. Los guardias restantes estaban concentrados en la planta baja, aparentemente confiando en el aislamiento del edificio y su ventaja numérica para proporcionar seguridad. No habían anticipado enfrentarse a alguien con el entrenamiento y la motivación de Henry. Los disparos con silenciador que eliminaron a los socios restantes de Edgar resonaron brevemente en la instalación minera vacía antes de que el silencio regresara. Henry se movió por el edificio con eficiencia metódica, despejando cada habitación y asegurando posibles amenazas antes de avanzar hacia el segundo piso, donde esperaba su hija. Lucia llamó Henry suavemente mientras se acercaba a la habitación que Edgar había descrito. «Soy papá. Estoy aquí para llevarte a casa». La voz que respondió desde detrás de la puerta cerrada era más madura de lo que recordaba, marcada por el miedo y el agotamiento, pero inconfundiblemente la de su hija. «¿Papá? ¿Eres realmente tú? Me dijeron que estabas en prisión, que no podías venir por mí. Estoy aquí, cariño. Aléjate de la puerta». La brecha táctica de Henry en la puerta cerrada reveló una vista que casi destrozó su compostura profesional. Lucia estaba sentada en un rincón de la habitación austera, su ropa rota y sucia, su rostro con moretones que hablaban de un trato rudo. Pero sus ojos mantenían la misma determinación inteligente que la había impulsado a investigar los crímenes de Edgar a pesar del peligro evidente. «Papá». Lucia se arrojó a los brazos de Henry con el alivio desesperado de una niña que había mantenido la esperanza incluso en las circunstancias más oscuras. «Sabía que vendrías. Sabía que no me dejarías aquí». Henry abrazó a su hija mientras realizaba una rápida evaluación de su condición física. Los moretones eran extensos pero superficiales y no mostraba signos de lesiones graves. Más importante aún, su estado mental parecía intacto, asustada y traumatizada, ciertamente, pero no quebrada. «Lucia, tenemos que irnos de inmediato». «¿Puedes caminar?» «Sí, papá, pero hay algo que necesitas saber sobre mamá». «Ella lo sé, cariño. Edgar me lo dijo antes de morir. Nos ocuparemos de eso más tarde. Ahora mismo tenemos que concentrarnos en ponerte a salvo». Mientras se movían por la instalación minera hacia el vehículo oculto de Henry, Lucia proporcionó inteligencia crítica sobre su cautiverio y el alcance de la participación de su madre en la empresa criminal de Edgar. «Mamá ha estado trabajando con Edgar desde antes de tu juicio», dijo Lucia, mientras navegaban entre el equipo minero abandonado que llenaba los terrenos de la instalación. «Ella le ayudó a planear tu incriminación y ha estado manejando su operación de lavado de dinero a través de los sistemas administrativos de su hospital». «Papá, ella quería que te fueras. El matrimonio, la familia. Todo era simplemente inconveniente para ella». La revelación, aunque no del todo sorprendente, después de la confesión de Edgar, todavía golpeó a Henry con una fuerza devastadora. La mujer que había amado y en la que había confiado no solo lo había traicionado, sino que había participado activamente en la destrucción de su vida y en poner en peligro a su hija Lucia. «Sabía ella que Edgar planeaba hacerte daño. Creo que lo aprobó. Cuando Edgar me confrontó sobre las pruebas que había reunido, dijo que mamá había sugerido que necesitaba ser manejada permanentemente para proteger su operación. Papá, mi propia madre me quería muerta». Henry sintió que algo frío y final se asentaba en su pecho. Mar Sharut había cruzado una línea que hacía imposible el perdón e impensable la reconciliación. Había amenazado la vida de su hija para proteger sus actividades criminales. Y esa decisión tendría consecuencias que no había anticipado. Mientras llegaban al vehículo de Henry y se preparaban para abandonar la instalación minera, helicópteros federales aparecieron en el horizonte. El equipo táctico del FBI llegaba antes de lo previsto. Henry tenía quizás 10 minutos para sacarse a sí mismo y a Lucia antes de involucrarse en una investigación federal que complicaría significativamente su situación. «Papá, ¿a dónde vamos?», preguntó Lucia mientras se alejaban de la instalación minera por el camino de tierra que había llevado a Henry a su rescate a un lugar seguro. «Cariño. Y luego vamos a tener una conversación con tu madre sobre las decisiones que ha tomado». El tono de Henry llevaba una finalidad que hizo que Lucia lo mirara con preocupación. Había heredado la inteligencia y la intuición de su padre,
y reconocía las señales de un hombre que había pasado de la ira a algo mucho más peligroso. El Henry Root que había sido traicionado por su oficial al mando y incriminado por crímenes que no cometió había buscado justicia a través de los canales legales. El Henry Root que había descubierto la complicidad de su esposa en su destrucción y su disposición a sacrificar a su hija estaba planeando algo completamente diferente. Marsha Root estaba a punto de aprender que algunas traiciones conllevan consecuencias que duran para siempre. Capítulo 9. La justicia final. Marsha Root estaba sentada en la cocina de la casa que había compartido con Henry durante 15 años, bebiendo café y revisando documentos financieros que detallaban las cuentas en el extranjero que había gestionado para la empresa criminal de Edgar. Las noticias de la mañana sonaban de fondo, pero prestó poca atención hasta que una noticia de última hora captó su interés. Las autoridades federales han arrestado a varias personas en relación con un importante escándalo de corrupción militar que involucra la venta ilegal de armas y sustancias controladas. La investigación comenzó tras la muerte del general de brigada del ejército Edgar Waller, quien fue asesinado durante lo que los funcionarios describen como un intento de arresto ciudadano en un complejo remoto en Colorado. La taza de café de Marsha se hizo añicos en el suelo de la cocina mientras las implicaciones la golpeaban. Edgar estaba muerto, lo que significaba que su paraguas protector había desaparecido. Más críticamente, significaba que alguien había descubierto su operación y la estaba desmantelando sistemáticamente. Su teléfono seguro sonó con un tono distintivo reservado para comunicaciones de emergencia. La voz al otro lado pertenecía a Kelvin Watkins, el coordinador financiero de Edgar y uno de los pocos socios criminales que había evitado la captura en el complejo Marsha. Tenemos un problema. Edgar está muerto. Los federales tienen todos nuestros archivos operativos y alguien está cazando a todos los conectados a la red. Necesitas desaparecer de inmediato. ¿Y el dinero? Las cuentas en Suiza y las Islas Caimán congeladas. Alguien proporcionó a las autoridades los números de cuenta, los códigos de acceso y los historiales de transacciones. Quienquiera que nos haya expuesto tenía información interna que solo Edgar debería haber poseído. La mente de Marsha corrió mientras procesaba este desarrollo catastrófico. Años de cuidadosa planificación y acumulación criminal se estaban evaporando en horas. Pero peor que la pérdida financiera era la creciente comprensión de quién era responsable de su caída. Kelvin, ¿dónde está Lucia? Se suponía que Edgar manejaría la situación con mi hija ayer. El silencio que siguió confirmó los peores temores de Marsha. La instalación minera ha sido comprometida. Los equipos tácticos federales encontraron guardias muertos, pero ni rastro de la chica. Marsha, creo que Henry Root está detrás de esto. De eso es imposible. Henry está en una prisión militar cumpliendo una sentencia de 25 años. Entonces explica cómo el complejo de Edgar fue atacado por alguien con entrenamiento militar avanzado y un conocimiento íntimo de su operación. Explica cómo nuestras comunicaciones fueron interceptadas y nuestra seguridad fue penetrada por alguien que sabía exactamente dónde golpear para obtener el máximo daño. Mientras Kelvin hablaba, Marsha oyó que la puerta principal de su casa se abría con el sonido distintivo de alguien usando una llave. Su sangre se heló al darse cuenta de que solo 3 personas poseían llaves de su casa, ella misma. Edgar y Henry. Marsha. La voz de Henry se escuchó por toda la casa con la calma precisión de un hombre que había venido a saldar cuentas. Estoy en casa. Terminó la llamada con Kelvin y consideró sus opciones rápidamente. La casa tenía múltiples salidas, pero el entrenamiento militar de Henry lo habría llevado a asegurar todas las posibles rutas de escape antes de anunciar su presencia. Su pistola oculta estaba arriba en la caja fuerte del dormitorio, demasiado lejos para recuperarla de forma segura. «Hola», Henry gritó, forzando su voz a mantenerse firme. «Oí lo de Edgar en las noticias. Siento mucho tu pérdida». Henry apareció en la puerta de la cocina, y a Marsha le sorprendió cuánto había cambiado su marido durante su encarcelamiento. Estaba más delgado, más duro, con ojos que contenían una frialdad que nunca había visto durante su matrimonio.
Detrás de él estaba Lucia, viva y ilesa, pero mirando a su madre con una expresión de profundo desdén. Mi pérdida. El tono de Henry llevaba una diversión amarga. Edgar no fue mi pérdida, Marcia. Fue mi enemigo y ahora está muerto. Pero tú eras mi esposa, y me traicionaste de manera más completa de lo que cualquier enemigo podría haberlo hecho. Marcia miró a su hija, buscando alguna señal de apoyo o simpatía. Lo que encontró en cambio fue asco y rechazo del hijo que había dado a luz y criado. Mamá, lo sé todo, dijo Lucia en voz baja. Sé que ayudaste a Edgar a incriminar a papá. Sé que has estado robando dinero a través de las cuentas del hospital. Y sé que le dijiste a Edgar que me matara para proteger tu operación criminal. La acusación quedó suspendida en el aire entre ellos como una nube tóxica. Marcia se dio cuenta de que la negación era inútil. Las pruebas de su complicidad eran sin duda abrumadoras y su familia ya la había juzgado culpable. Henry, puedo explicarlo. Edgar me obligó a cooperar con sus planes. Amenazó con hacerles daño a ti y a Lucia si no lo ayudaba. Todo lo que hice fue para proteger a nuestra familia. La risa de Henry no contenía humor. ¿Proteger a nuestra familia? Ayudaste a enviarme a prisión por 25 años. Te casaste con mi enemigo y le permitiste acceder a nuestra hija. Cuando Lucia descubrió pruebas de tus crímenes, autorizaste su asesinato para silenciarla. Eso no es protección, Marcia. Es traición del tipo más fundamental. Marcia intentó un enfoque diferente, apelando al hombre que una vez había conocido y amado. Henry, por favor. Cometí errores terribles, pero podemos arreglar esto. Podemos ser una familia de nuevo. Toma el dinero de las cuentas de Edgar y podemos desaparecer juntos. Empezar de nuevo en otro lugar. ¿Con qué dinero? Henry sacó una tableta que mostraba extractos de cuentas bancarias con saldos cero. El gobierno federal ha incautado todos los activos conectados a la operación de Edgar, incluidas las cuentas que gestionabas a través del hospital. No solo eres una criminal, Marcia. Eres una criminal en bancarrota, sin recursos ni aliados. El alcance total de su caída se estaba volviendo claro. Edgar estaba muerto. Su red criminal estaba expuesta. Sus recursos financieros se habían ido y su propia familia se había convertido en sus enemigos. Marcia Ruth se enfrentaba a un futuro de enjuiciamiento federal, encarcelamiento y desgracia social. ¿Qué quieres de mí, Henry? Henry activó su equipo de comunicaciones y contactó a Grant Boone. Grant, tengo a Marcia bajo custodia. Están las autoridades federales listas para detenerla. Entendido, Henry. Han estado esperando tu llamada. Un mariscal federal está en camino a tu ubicación con una orden de arresto por conspiración, lavado de dinero y complicidad en intento de asesinato. Mientras Henry terminaba la llamada, Marcia se dio cuenta de que su marido había orquestado su caída con la misma precisión metódica que una vez había aplicado a las operaciones militares. No habría escape, ni negociación, ni piedad. Henry, por favor, no le hagas esto a Lucia. Va a crecer con ambos padres en prisión. Estás destruyendo su futuro para satisfacer tu necesidad de venganza. Yo no voy a ir a prisión, Marcia. El gobierno federal está lo suficientemente agradecido por mi ayuda en la exposición de la red de Edgar como para pasar por alto mi salida no autorizada del confinamiento militar. Mi condena está siendo anulada y estoy recibiendo un indulto presidencial completo por servicios a la seguridad nacional. Henry había jugado la situación a la perfección. Al proporcionar pruebas que exponían una importante conspiración criminal dentro del ejército, se había transformado de un prisionero fugado a un activo nacional. El mismo gobierno que lo había condenado ahora lo celebraba como un héroe. En cuanto al futuro de Lucia, continuó Henry, crecerá sabiendo que su padre luchó por la justicia y su madre eligió el crimen en lugar de la familia. Esa es una lección de coraje moral que le servirá bien. Los mariscales federales llegaron 30 minutos después para arrestar a Marcia Ruth por cargos que resultarían en cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Mientras se la llevaban esposada, miró a su familia por última vez. Henry estaba de pie con su brazo alrededor de Lucia,
ambos observando su partida con expresiones de finalidad. La habían juzgado en el Tribunal de la Justicia Familiar y la habían declarado culpable de una traición imperdonable. No habría apelaciones, ni segundas oportunidades, ni redención 6 meses después. Henry Root recibió una baja honorable completa del ejército junto con una condecoración presidencial por exponer la corrupción dentro de las Fuerzas Armadas. Él y Lucia se mudaron a un pequeño pueblo en Montana, donde ella terminó la escuela secundaria y se preparó para la universidad mientras él trabajaba como consultor de seguridad privada. Marsha Root fue sentenciada a cadena perpetua después de declararse culpable de cargos federales de conspiración. La red criminal de Edgar Woolley fue completamente desmantelada, con docenas de cómplices recibiendo largas sentencias de prisión en las noches tranquilas. Mientras padre e hija se sentaban en su porche viendo el atardecer de Montana, nunca hablaban de los eventos que los habían llevado a ese lugar pacífico. Se había hecho justicia, sus enemigos habían sido derrotados y se tenían el uno al otro. A veces, reflexionaba Henry, la victoria más completa era simplemente sobrevivir con tu integridad intacta mientras tus enemigos se destruían a sí mismos a través de sus propias fallas morales. Edgar Woolley y Marsha Root habían elegido el crimen sobre el honor, la traición sobre la lealtad y la codicia sobre la familia. Habían recibido exactamente lo que sus elecciones merecían. Henry y Lucia Root habían elegido de manera diferente y habían ganado todo lo que realmente importaba. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si disfrutaste esta historia, por favor asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el video que ves en la pantalla y te veré.